Amables oyentes, vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Génesis, el capítulo 37, para dar continuidad a nuestra meditación acerca de José el Soñador. Y para ello vamos a leer a partir del versículo 18, Génesis 37, versículo 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: He aquí, ahí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: No lo matemos. Y les dijo Rubén: No derraméis sangre, echadlo en la cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro, y se rasgó los vestidos, y volvió a sus hermanos y dijo: El joven no aparece, ¿y yo a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre, y dijeron: Esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: La túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo, y dijo: Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. El texto que sigue dice que los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Así termina el capítulo 37. Queridos amigos y hermanos, esta vida es una vida descollante, una vida santa, una vida consagrada, que arroja, al leerla, esta biografía de José, el último patriarca, de quien hay datos biográficos, como ya apunté antes, en el libro de Génesis, es el último patriarca de quien se da datos históricos, etc., arroja lecciones para nuestra vida espiritual. Nos ofrece una analogía muy grande, muy sublime entre él y el Señor Jesús, el
hijo que amaba al Padre y a quien el Padre amaba también. Hemos venido viendo en esta meditación, dijimos que hay que leer el capítulo 37 y el capítulo 39 también, y así vamos a entender mejor. En el capítulo 37, los sueños de José y el efecto en sus hermanos es preponderante. En el capítulo 39, la prosperidad de José como siervo en la casa de Potifar y como preso en la cárcel, donde varias veces la frase Jehová estaba con José es sobresaliente. Mientras el Señor esté con nosotros y nosotros luchemos por agradarle, nuestra vida va a ser una vida de triunfo y de victoria. Ahora, volviendo al capítulo 37, tenemos a José, y hemos apuntado esto a José, el hijo amado de su padre, pero aborrecido de sus hermanos. Hemos visto también a José y sus 2 sueños. Y hemos visto a Josué cómo fue enviado a sus hermanos a buscarlos en el desierto donde pastaban las ovejas, sin reparar en riesgos ni peligros. Él buscó a sus hermanos. Y también hemos visto, o vamos a ver más bien hoy, a José como el blanco de una conspiración de sus hermanos. Vamos a ver en este capítulo 39 a José vendido a Egipto, es capítulo 37. Y luego nos trasladamos al capítulo 39 y vamos a ver a José, el siervo de confianza de Potifar. Vamos a ver a José tentado allí en la casa de Potifar, pero vencedor. Y vamos a ver a José acusado falsamente y encarcelado. Que Dios nos ilumine, que Dios nos ayude a comprender la lección que nos regala la historia y la biografía de este siervo del Señor. Un siervo suyo que sirvió para salvar a una nación del hambre, a Egipto, y que sirvió para salvar a su familia, de la cual surgiría una gran nación. Hablando de José, que fue el blanco de la conspiración de sus hermanos, lo hallamos en los versos 18 que hemos leído al verso 27. Los hermanos conspiraron contra él para matarle, y en figura lo hicieron cuando lo encerraron en la cisterna. Sus palabras en el versículo 20 nos recuerda la parábola de los labradores malvados en el capítulo 21, verso 38 de Mateo, donde leemos: «Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad». Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Una clara referencia en esta parábola al Señor Jesucristo, el Hijo del Padre, heredero de todo, y los labradores malvados, la nación de Israel. Nos trae a la memoria la historia de esa conspiración de los hermanos de José. Primero intentaron eliminarlo físicamente, pero fue como matarlo al echarle a la cisterna, porque de allí salió directo para ser vendido. Ahora miramos nosotros a aquellos que no tuvieron respeto por el hijo de Jacob, su padre, y estos de la parábola no reverenciaron al hijo que Dios envió. Y dice que se sentaron a comer pan ahí arriba de la cisterna. ¿Es posible tanta indiferencia, tanta dureza de corazón?
mientras su hermanito menor clama, llora dentro de la cisterna, ellos hacer fiesta comiendo pan arriba? ¿Podían ellos estar tranquilos y cómodos mientras su hermano sufría? En Amós capítulo 6, versículo 6 leemos: beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos, y no se afligen por el quebrantamiento de José. Qué manera de describir los sufrimientos de este joven. Los mismos hermanos de José dijeron más tarde: vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. En el capítulo 42, verso 21 dice así: y alzando los ojos miraron, dice el verso 25. Las circunstancias les favorecieron a estos malvados. Gracias de ellas, de esas circunstancias que se les presentó al ver la caravana de madianitas que venía rumbo a Egipto, pudieron deshacerse de José sin tener su sangre sobre ellos. Y además ganaron con ello 20 piezas de plata. ¿Cuántas veces sucede que las circunstancias favorecen a los malos y aún a los creyentes desobedientes? Hay circunstancias que les favorecen, por lo que se echa de ver que no son necesariamente la voz de la providencia esas circunstancias. José vendido a Egipto, eso vemos en los versos 28 al 36. Por indicación de Judá, primero Rubén quiso salvar a su hermano, evitando que lo eliminasen físicamente, sugiriendo que lo echen a la cisterna. Ahora Judá, él empieza a indicarles que José debe ser vendido por 20 piezas de plata. Y por un Judas, nuestro Señor fue vendido en 30 piezas de plata. Es el primer caso en las Escrituras de una persona vendida como esclava, el caso de José. En los versos 31 y 33 vemos al engañador engañado. ¿A quién me refiero? A Jacob. Años antes, Jacob había engañado a su padre con la piel de un cabrito. ¿Recuerdan ustedes la historia? Engañó a Isaac, su padre, Jacob. Y ahora él mismo es engañado con la sangre de un cabrito. Rubén rasgó sus vestidos. Jacob puso cilicio sobre sus lomos. Aquí otra vez es el caso de una primera referencia a una costumbre de poner cilicio sobre su cuerpo, sobre sus lomos. Génesis es el libro de los principios, sin lugar a duda. Ahora nos pasamos al capítulo 39. Allí José, el siervo de confianza de Potifar, trabaja fielmente. El amado de su padre, el objeto de sueños de gloria y de poder, es ahora esclavo en Egipto y parece que todo está contra él. Es experiencia suficiente para desanimar y amargar a cualquiera. Pero no sucede así con José. En lugar de quejarse de su mala suerte y entregarse al abandono, se esfuerza para honrar a Dios en la casa de su amo, porque dice: más Jehová estaba con José, y fue varón próspero. Se ha dicho que la verdadera prosperidad no depende de las circunstancias, sino del carácter, y que el carácter depende de la fidelidad a Dios. ¿Nos damos cuenta? Dios ha dicho: yo honraré a los que me honran, en 1 Samuel capítulo 2, verso 30. Y Él cumple su palabra, aunque pruebas no han de faltar.
Y es en las pruebas, en la prueba, que la fidelidad se destaca. ¡Qué testimonio! Y vio su amo que Jehová estaba con él. Así halló José gracia en sus ojos. Pero tenemos a José tentado. Allí donde hay tanta prosperidad material, hay prosperidad en uno solo de esa casa. Solo la prosperidad espiritual está en el esclavo José. Tentado allí, pero vencedor. Eso leemos en el capítulo 39, versos 7 al 12. Su presencia atractiva fue sin duda la ocasión de su fuerte tentación. La tentación es una de las grandes pruebas de vida y de carácter. Dijo un predicador en una ocasión: la tentación transforma la inocencia en virtud. El pecado consiste no en ser tentado, sino más bien en ceder a la tentación. Ahí está el pecado. Qué palabras sencillas, pero a la vez hermosas. Él no quiso. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Dos cosas tuvieron su influencia en él: su respeto por la mujer como la esposa de Potifar y un temor santo de Dios. Esta última es suprema, sin duda alguna. Dice el verso 12: entonces él dejó sus ropas en las manos de ella y huyó y salió. Es interesante notar que es la segunda vez que se habla del vestido de él quitado. Sus hermanos le quitaron la ropa de diversos colores, y la mujer de Potifar le quitó las otras ropas. En ambos casos se intentaba cubrir el pecado propio con el vestido de José. ¡Qué cosa llamativa! ¡Qué cosa que nos llama a la reflexión! José acusado falsamente y encarcelado. Así termina el capítulo 39. De repente José cambia el palacio por la prisión. ¡Qué cosa, no! Primero estaba en una cisterna. Ahora, después aparece en la casa de Potifar, donde hay prosperidad, pero hay tentación. Y ahora cambia ese palacio por la prisión. Dice el Salmo 105, el versículo 18: afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. Al parecer las cosas van de mal en peor para José. José sufre en silencio y honra a Dios. Bien podía haber dicho con Job: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré, en el Señor. Así dice en Job capítulo 13, verso 15. Otra vez leemos en el capítulo 39, verso 23. Porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Cuántas veces fracasamos nosotros en circunstancias menos onerosas? Que el Señor nos ayude a meditar sobre las lecciones que se desprenden de la vida fiel de José, con que dice el Salmo, y lo voy a leer, Salmo 119, 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y en José tenemos un ejemplo. Dios nos ayude. Ayude a nuestros jóvenes, ayude a nuestros hermanos, nos ayude a cada uno de nosotros a resultar victoriosos y vencedores cuando venga la tentación.